Estamos avanzando sobre una serie que hemos llamado Pilares de nuestra fe. Y básicamente la preocupación es tratar de definir con toda claridad cuáles son los rudimentos de nuestra fe, los primeros elementos sobre los cuales se edifica nuestra fe, para que teniendo eso claro podamos seguir avanzando hacia nuevas dimensiones que Dios tiene para nosotros. Abordamos el tema siguiendo el bosquejo que nos regaló el escritor de Hebreos, lo que tiene que ver con los detalles del inicio de nuestra fe, las ceremonias y las cosas futuras, y estamos en ese primer momento, estos aspectos que tienen que ver con el inicio de nuestra fe, ¿no? Dejando ya atrás este tipo de cosas, o sea, teniéndolas claras para poder seguir avanzando. Y hace un par de semanas atrás comenzamos a hablar sobre la salvación. Indiscutiblemente la experiencia de fe comienza con lo que nosotros denominamos salvación. Entonces hemos avanzado mirando, por ejemplo, la manifestación de la salvación en el tiempo, la centralidad de la cruz en todo el proceso de salvación. Hemos aclarado, por ejemplo, cosas que parecen obvias, pero que para todos no eran tan obvias, como por ejemplo de quién es que somos salvos o de qué es que somos salvos. Hemos también aclarado y definido expresiones y procesos como inmolar, crucificar, la cruz de Cristo, justificación, santificación, glorificación. A propósito, si usted está escuchando y dice, bueno, ¿y cuándo hicieron todo eso? Bueno, ya en las dos charlas anteriores, ahí en nuestra página en YouTube, Pastores Ángel y Marcela, puedes entrar y mirar las charlas anteriores para ponerte al día, ¿sí? Y finalizamos hablando de cómo la muerte de Cristo se constituye en algo que solo Él podía hacer, una muerte que usted y yo no podíamos morir. Y a través de su resurrección nos vinculó a una vida que nosotros sin Él no podríamos vivir. Pero aclaramos también algo. De la salvación vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces hemos venido avanzando, por eso hablamos del tiempo y hemos venido, digamos, como desgranando un poquito el concepto. Y hoy nos vamos a meter en uno de esos conceptos cardinales, vitales, fundamentales cuando de comprender el acto salvífico se trata, y es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Esta es una expresión que ya hace parte del lenguaje cristiano evangélico. Apunta básicamente a esa transición que nos traslada de la muerte a la vida, ¿no? Incluso usamos indistintamente palabras como salvación, como nuevo nacimiento, como regeneración. Y es la acción a través de la cual somos salvos de la ira de Dios. Esto es el nuevo nacimiento. Reitero, esta experiencia que ya hace parte de nuestro lenguaje, que está presente en nuestras canciones, que hace parte de nuestras homilías y predicaciones. Pero temo que a veces no tenemos una diáfana claridad alrededor de cómo se da, por ejemplo, cómo se da el nuevo nacimiento o cómo accedemos a la experiencia de nuevo nacimiento. No es de extrañar que un creyente después de muchos años en la iglesia de pronto se pregunte sinceramente, ¿será que yo sí he nacido de nuevo? Y quizás entre en esa duda de si esa experiencia realmente la ha vivido o no. Y como te dije la semana pasada, quiero ir en este proceso de manera lenta. No quiero apresurarme, no quiero saltar algunas cosas, quiero ir despacio para puntualizar algunos detalles fundamentales, entendiendo de antemano que esta es una obra netamente espiritual. Y por ser una obra espiritual netamente, hay una serie de limitaciones para nosotros. Hay cosas
que se quedan en la dimensión de misterio y que hasta ahí llega nuestra comprensión terrenal por esos límites que tenemos, pero que en un momento determinado lo entenderemos cuando estemos cara a cara con el Señor. Pero por lo menos vamos a tratar de mirar lo que la Escritura nos regala alrededor de este evento. Entonces, en la charla de hoy quiero concentrarme solamente en lo que he llamado los antecedentes en el Antiguo Testamento. O sea, vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿Qué antecedentes, qué cosas nos anticipa el Antiguo Testamento sobre este evento del que hoy disfrutamos, del que hoy claramente se constituye en el cimiento de nuestra fe y que ya comienza a ser mencionado en forma específica en el Nuevo Testamento? Entonces, arranquemos mirando esos antecedentes que hay en el Antiguo Testamento. Y vámonos bien atrás, vámonos hasta el Génesis. Cuando el hombre es formado del polvo de la tierra, ¿sí?, el hombre recibe el soplo de Dios. El soplo de Dios viene sobre él. El hombre es formado del polvo de la tierra, Dios sopla su espíritu en él y el soplo de Dios le da vida al hombre, ¿no? La Escritura incluso menciona que ahora ese hombre es un alma viviente. Un alma viviente. Ahí en el gráfico estamos tratando de ilustrarlo, ¿sí? El soplo de Dios viene sobre él y ese corazón representa que ahora su espíritu ha recibido vida por el Espíritu de Dios que sopló en él, que fue soplado en él, que fue exhalado hacia él. Otra vez, Dios forma al hombre, sopla en él su espíritu y ese hombre ahora es un alma viviente. Su espíritu, el espíritu en él le da la vida. Por eso la expresión literal en Génesis es alma viviente. Pero hay otro detalle que es bien interesante. Ese espíritu que está ahora en él, el espíritu humano que le da vida, es un espíritu que no solo está vivo, ¿sí?, sino que tiene plena comunión con Dios, su creador. Entonces, por favor, tenga claro esos detalles. El hombre formado, Dios sopla en él. Entonces, el espíritu del hombre recibe vida. Pero ese espíritu tiene una profunda, íntima comunión con Dios. El hombre habla con Dios. El hombre se encuentra con su creador cara a cara. El hombre recibe instrucciones de Dios. Lo podemos ver ahí en el capítulo 2 de Génesis. Pero en el capítulo 3, el hombre peca. Y siempre describimos este evento con la expresión el hombre cayó en pecado. Pero lo que realmente pasó es que el hombre murió por el pecado. Es diferente caer a morir, ¿cierto? Usted se puede caer, pero dice, ay, se cayó tal persona, pues si se murió tal persona, ya son dos noticias completamente distintas. Pero siempre nos referimos al evento de Génesis 3 como el hombre cayó en pecado. Pero realmente eso no fue lo que pasó. El hombre murió por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, de pronto usted se preguntará, espere, pastor, pero Adán y Eva siguieron viviendo. Ellos siguieron caminando ahí. ¿Cómo así que murieron? Sí, escúcheme. Ellos murieron espiritualmente. ¿Qué fue lo que murió en Adán y Eva? ¿Qué fue lo que murió en el primer hombre? ¿Qué fue lo que murió? Escúcheme, murió el espíritu. El espíritu. Ahora, la pregunta ahora se hace un poquito más relevante. Espere. ¿Puede una persona estar viva teniendo el espíritu muerto? Porque, pues uno se sobreentiende que somos seres
bueno, yo no sé si tripartitos o bipartitos, yo no, pero somos toda una complejidad que tenemos un cuerpo y un espíritu. Y si el espíritu está muerto, quiere decir que nos morimos. No, 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 escúcheme. Aquí es donde resulta relevante distinguir las tres clases de muerte que la Escritura identifica. Y esto es clave, por favor, escuche. Esto es bien importante, lo hemos mencionado aquí en casa en muchas ocasiones, pero necesito repetírselo como parte de lo que estamos edificando en torno al nuevo nacimiento. Escúchame. Hay tres clases de muerte. Está primero la muerte física. Y la muerte física es cuando nuestro cuerpo, las facultades vitales dejan de funcionar. El corazón deja de latir, ¿cierto? Y incluso hay una expresión en la Escritura que dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿cierto? Entonces, cuando el espíritu sale del cuerpo, cuando morimos, retorna a quien lo creó, ¿sí? Pero básicamente hablamos de muerte física, esa que de alguna manera nos reúne en una funeraria, ¿no? Esa persona, sus facultades vitales dejaron de funcionar y ya murió físicamente. Esa es la primera clase de muerte que menciona la Escritura. Muchos relatos de muerte físicas en la Escritura. Pero hablamos también de la muerte espiritual, ¿no? Y esto fue lo que pasó con Adán, escuche. La persona está viva, tiene sus facultades vitales que le permiten moverse, respirar, físicamente está vivo, pero ha roto por completo su comunión con Dios. Romper por completo, distanciarnos, divorciarnos por completo de la comunión con Dios es morir espiritualmente. Y ojo, en ese sentido es que decimos que el espíritu murió. Otra vez, el espíritu le da vida a la parte física, pero como no tiene comunión con Dios, no tiene realmente vida. Bueno, y más adelante miraremos que hay dos expresiones en el griego para referirse a esto con relación a la vida, ¿no? La vida bios y la vida zoe, pero más adelante hablaremos de eso, no nos confundamos ahora, ¿cierto? Entonces, repito, en esta muerte espiritual la persona puede estar físicamente viva, pero en completo distanciamiento de Dios, sin comunión alguna con Dios. Esto es lo que produce el pecado. Esta es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Hay mucha gente que vive en pecado, está esclavizada por el pecado. Y usted los ve caminando por ahí, vivos. Sí, sí, pero espiritualmente están muertos. Están muertos. Y la tercera muerte de la que habla la Escritura es la muerte eterna. Y básicamente es cuando se conjugan las dos primeras. Cuando una persona muerta espiritualmente muere físicamente, entonces ha muerto eternamente. ¿Qué quiere decir eso? Que eternamente estará separado de Dios. Separado de Dios. Adán murió espiritualmente, su espíritu murió, porque por razón del pecado perdió la comunión que él tenía con Dios. Y otra vez, Adán comienza a invocar a Dios, pero esa comunión que él tenía en su espíritu con Dios, ya no la tiene. Escucha, el pecado ahora rompió todo tipo de comunión. Pablo dice en Romanos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y de alguna forma esto es lo que sucede con la humanidad. Esto es lo que la Escritura menciona cuando dice que en Adán todos pecamos. ¿Por qué? Porque ahora todo hijo de Adán
nace muerto espiritualmente, sin la capacidad de tener una comunión íntima con Dios. Otra vez, solamente recíbalo ahora, aunque después lo vamos a ampliar. Tiene la vida bios, pero no tiene la vida zoe. Tiene la vida que le permite moverse físicamente, pero no tiene la vida que le permite reconocer interiormente a Dios. Esto sucedió con Adán. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Dios diseña una ley a través de la cual el hombre puede reconciliarse, complacer a Dios, ¿cierto? Pero la ley se cumple a través de todo un sistema sacrificial, todo un sistema religioso. Y escuche esto. De alguna forma, todo sistema religioso trata de reconciliar al hombre con Dios. Y esto era el corazón del sistema sacrificial. La idea de tomar una víctima, llevarla al altar y todo lo demás y ofrecer a Dios era tratando de ganarse el favor de Dios. Esa comunión perdida que ojalá pudiera ser restaurada. Ese era todo el mover del sistema sacrificial. Todo ese sistema del sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba precisamente a eso. A través del cumplimiento riguroso de la ley y de sus sacrificios, el hombre de alguna manera experimentaba cierto nivel de relación con Dios. El hombre sentía que su ofrenda era aceptada por Dios y entonces había como una especie de destellos de esa comunión restaurada. Pero ¿cuál era el problema? Que el espíritu seguía muerto. Estas acciones exteriores no tenían la capacidad de transformar la condición interior. La ley describía toda una serie de acciones, de cosas que el hombre debía hacer para agradar a Dios. Y las ejecutaba a través de todo un sistema sacrificial. Acciones exteriores que, si bien es cierto, cuando se cumplían en forma rigurosa, lograban la complacencia de Dios, pero reitero, interiormente el espíritu seguía muerto. La comunión de Dios con Adán antes del pecado era natural. Antes de que Adán pecara, su comunión con Dios era natural. ¿Por qué? Porque se daba desde su interior, desde su espíritu. La relación después del pecado se volvió ritual, porque debía mediar un sacrificio, una ofrenda, una acción de parte del hombre tratando de alcanzar desesperadamente el favor de Dios. La ley, lo que Dios esperaba del hombre, se convirtió entonces en una carga. ¿Por qué? Por la incapacidad de cumplirla. Porque el hombre se encontraba con toda una serie de normas que intentaba cumplir rigurosamente, pero no tenía un respaldo de su espíritu, que estaba muerto, separado, divorciado de Dios. Y el ser humano descubre que naturalmente se inclina a transgredir la ley, no a cumplirla. Escuche, ¿cuál era el problema? Que la ley era algo que estaba fuera de él. A diferencia de Adán,
antes del pecado. Si usted nota, la ley era innecesaria. ¿Por qué era innecesaria? Porque la comunión con Dios era una expresión natural del ser. Por eso no tenemos ley en Génesis 2. Porque la ley era innecesaria. La ley surge después de que incursiona el pecado. Ahora, después de un largo tiempo, la revelación nos muestra que la ley es incapaz, o que el hombre mejor es incapaz de cumplir la ley. Su corazón está inclinado más bien a transgredirla que a cumplirla. Ahora, Dios decide anticiparse con algo. Y hay un anticipo, un anuncio profético de que Dios va a hacer algo, ¿no? Y vamos a mirar en los minutos que nos restan dos textos en el Antiguo Testamento donde claramente podemos apreciar la intención de Dios de que esta realidad cambie. Porque otra vez, el hombre se esforzaba y hacía, pero interiormente su espíritu seguía muerto. Por eso uno de los anuncios proféticos que Dios hace es que la ley no sería algo exterior. La ley sería algo que Él grabaría en el corazón del hombre por medio de un nuevo pacto. Así la ley dejaría de ser un requisito que tú debes cumplir para volver a ser una expresión natural en la que tú sencillamente te mueves. Miremos Jeremías, capítulo 31. Y vamos a leer unos 5 versículos a partir del verso 31. Donde el profeta claramente, o Dios a través del profeta, menciona el deseo de su corazón. Escuche. 31 de Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es uno de esos anuncios proféticos fascinantes en todo el Antiguo Testamento. Uno de esos pasajes trascendentales de lo que Dios anticipó que haría en Cristo Jesús. Y quiero que miremos algunos detalles de este anuncio de lo que Dios iba a hacer. Otra vez, no olvide que estamos mirando el tema del nuevo nacimiento y básicamente centrándonos en los antecedentes del Antiguo Testamento. La primera cosa que el Señor menciona es que se trata de un nuevo pacto. Se trata de un nuevo pacto. Esto que va a suceder con el nuevo nacimiento es básicamente la instauración de un nuevo pacto. Dice el versículo 31, a que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto de antes. No el pacto del monte de Sinaí, cuando yo lo saqué de Egipto. ¿Por qué? Porque Israel invalidó ese pacto, aunque yo me mantuve fiel a él. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Ojo, y por favor, observe el texto. Habla de un nuevo pacto, pero un nuevo pacto que se sobrepone al pacto que ya había hecho con ellos. Por eso dice en el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, este es un pacto nuevo.
No es que voy a arreglar el otro, no, no, no. Porque el otro Dios permaneció fiel al pacto, el pueblo fue el que incumplió. Ahora voy a hacer un nuevo pacto. Escuche, primero, se trata de un nuevo pacto. Pero el segundo detalle que el texto nos muestra es que nos dice en qué consiste este nuevo pacto. Porque ya vimos que es un pacto que se sobrepone al que el pueblo no cumplió, ¿sí? Listo, va a ser un nuevo pacto. Chévere. Pero ¿en qué consiste? ¿De qué se trata este nuevo pacto? Mira el verso 33 que lo describe perfectamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ojo, se trata de un nuevo pacto y ahora nos dice en qué consiste. ¿De qué se trata esto? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No sé si usted ha escuchado algunas personas que mencionan que es que con el nuevo pacto la ley se acabó. No, 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 no. Escuche, ¿qué fue lo que pasó? La ley dejó de ser algo exterior que el hombre debía cumplir para hacer algo interior en lo que el hombre ahora se complace en hacer. El asunto ahora es que la ley en el antiguo pacto estaba escrita en una piedra, ahora está escrita en un corazón. La ley se cumplía a través de unos rituales sacrificiales. La ley ahora está en la mente y en el pensamiento del Hijo de Dios. Esta nueva ubicación de la ley evidencia una comunión de pertenencia. Este es otro detalle bien interesante. Nota lo que dice al final del verso 33. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto fue lo que Dios quiso hacer en el pacto anterior, allá en Génesis 19, Éxodo 19. Cuando habla de yo los tomaré sobre todos los pueblos de la tierra y ustedes serán mi especial tesoro sobre todas las naciones. Pero el pueblo, aunque dijo sí, nunca cumplió. Pero ahora Dios toma la iniciativa, ejecuta la acción y dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Repito, hay la evidencia de una comunión de pertenencia. En este nuevo pacto seremos el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. Aquello que Israel menospreció, Dios ahora lo hace una realidad en esta nueva alianza. Pero hay un tercer detalle que este texto menciona, y es que la comunión con Dios será natural. Escucha, la comunión no será algo que se enseña, sino que se disfruta. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. En la ley, los sacrificios y ofrendas que se ofrecían a Dios para restaurar la relación apuntaban a cubrir el pecado. Y debían hacerse en forma rigurosa, tal como estaban establecidos. Pero toda persona debía ser enseñada a cómo hacerlos. Israel se aprendió la ley de memoria y fue enseñada en cómo cumplirla a través de los rituales sacrificiales. Tú podías saber la ley, pero si no sabías cómo cumplir los rituales, incluso corrías el riesgo de morir.
un ritual que se ofrecía en forma extraña, distinta a como Dios lo había establecido, la persona podía morir. Todo el ritual que imponía la ley debía ser enseñado de una generación a otra. ¿Para qué? Para que pudieran tener acceso al favor de Dios. Ahora, esa enseñanza es innecesaria. Y por favor, no vaya a malinterpretar eso de que toda enseñanza ahora en el nuevo pacto es innecesaria. No, no, no. Estoy hablando de la comunión con Dios. Vuelvo y te repito, la comunión íntima con Dios se disfruta porque es una respuesta natural de la vida que ahora está en ti. Nadie tiene que enseñarte a cumplirla. Todos conocerán a Dios y vivirán para complacerlo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Sencillo, ahí lo dice al final. Dice, y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque el gran problema siempre fue el pecado. El pecado debía ser cubierto por medio del ritual sacrificial. Pero cuando el hombre volvía a fallar, otra vez debía volver al ritual, aún nuevamente a otro ritual. Pero el Señor dice aquí que el pecado será perdonado. Y no solamente será perdonado, sino que será también ¿qué? Olvidado, dice el Señor. No se acordará más de él. Yo no tengo que volver de nuevo con un sacrificio, porque el pecado será perdonado y olvidado por Dios. Wow. Dios anuncia que esta será la realidad después de que el nuevo pacto se ha instaurado. O sea, cuando el anterior pacto caduque. La centralidad del proceso de restauración en el antiguo pacto era a través de sacrificios, de rituales públicos, nacionales, ceremoniales. La centralidad del proceso de restauración en el nuevo pacto será la transformación interior, la que se opera en cada ser humano. Ahora, no está de más mencionar, yo creo que usted ya lo sabe, pero como estamos en modo aprendizaje, esta nueva alianza, este nuevo pacto fue manifestado, legalizado por medio del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Este es el punto de inflexión. Por eso recuerden el gráfico que vimos el miércoles pasado. Por eso la centralidad de toda la obra salvífica es la cruz. Ahí muere todo, ahí termina todo y ahí comienza todo. Ahí se manifiesta el nuevo pacto que ya Dios ya había anunciado desde el profeta Jeremías. Ahora, vimos qué hará Dios. ¿Sí? Instalará un nuevo pacto que consiste en una transformación interior y restaurará la comunión. ¿Cómo lo hará? Entonces, lo que quiero que observemos ya en el cierre de nuestra reflexión en esta noche es cómo hará. En el anuncio profético ahora Dios se ocupa de decirnos cómo lo hará. Y hay otro texto en esta misma línea que resulta un poco más específico. En medio de una hermosa profecía de restauración, el Señor por medio, a través de la boca del profeta Ezequiel, declara lo que hará al pueblo que menospreció la heredad de Dios. Capítulo 37 del libro de Ezequiel, a partir del verso 22. Capítulo 37, verso 22. Escucha. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas,
y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de vuestros ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Si tú notas, hay muchas coincidencias con la profecía de Jeremías. Pero Dios comienza primero hablando de que Él va a restaurar la santidad de su nombre que ha sido profanada por la nación misma, por su pueblo, por Israel. Pero menciona un elemento clave en la promesa, que es la tierra, la heredad que Dios les ha dado, ¿no? Para Israel, la heredad era más que una porción de tierra. Era el territorio que es tipo de una realidad gloriosa que sería manifestada cuando se estableciera el nuevo pacto. Pero es interesante, cuando Israel llegó a la tierra prometida, ellos profanaron el nombre de Dios, se contaminaron con idolatría, la idolatría de las demás naciones, y por tanto fueron expulsados, fueron exiliados, fueron llevados a otras tierras. Y ahora en esta profecía lo que Dios declara es que Él santificará su nombre y los traerá nuevamente a la tierra. Y el nombre de Dios será santificado nuevamente por ellos. Ahora, ¿cómo hará que un pueblo que ha profanado su nombre ahora sea instrumento de Dios para santificarlo? Escucha. Miremos los detalles del texto. La primera cosa que este texto nos dice es que Dios los traerá. Dios los traerá. Este detalle es fundamental. Otra vez, hoy solo estamos viendo antecedentes del Antiguo Testamento y usted en la próxima charla va a ver cómo la relevancia de estos anuncios proféticos. Lo que el texto dice es que el pueblo que fue exiliado porque menospreció a Dios, Dios ahora, ojo, Él los traerá. Verso 24 dice claramente: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Los traerá. Esa es la primera cosa que el texto nos menciona. Israel sería regresado a su heredad, que para ellos constituía esa porción de tierra que tiene otra vez un significado mucho más profundo para nosotros. Pero la segunda cosa que el texto menciona es que también dice que el Señor los limpiará, y los limpiará fundamentalmente con agua, ¿no? Los limpiará, los traerá y los limpiará. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por favor, observe ese texto. Aquí surge el agua como un agente de limpieza. En todo el sistema sacrificial, el agua era determinante porque el sacerdote hacía algo y se lavaba para purificarse. Alguien cumplía algo y debía lavarse para purificarse. El agua era el elemento clave en todo lo que, cuando de purificación se trataba. Pero escuche, mire por favor con detenimiento este versículo. Aquí hay dos áreas que el agua limpia, que el agua purifica. Primero dice: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La primera cosa es que el agua los limpia de las impurezas. Pero también dice: y de todos los ídolos os limpiaré.
El agua también los limpia de las inclinaciones de su corazón. Ya de entrada estamos observando que el profeta, si bien está hablando de agua, están presentando el agua como algo más que ese elemento natural, ¿cierto? Ese líquido con el cual se limpiaban las cosas. Entonces, el agua los limpiaba de las impurezas y de las inclinaciones de su corazón, particularmente de la idolatría. Entonces llevamos dos cosas. Él los traerá, Él los limpiará, los purificará con agua, pero también dice que Él mudará el corazón de ellos. Ese corazón inclinado al mal, Él lo mudará, lo transformará. ¿Por medio de qué? Escuche, si la purificación es por medio del agua, la transformación es por medio del Espíritu. ¿Sí? Observe el verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es lo que pasó con Adán? Sigue vivo, pero su espíritu está muerto. El espíritu le proporciona la vida bios, esa que le permite moverse, respirar, correr, pero no tiene la capacidad de tener comunión íntima con Dios. Ahora dice: yo pondré espíritu nuevo en vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, el espíritu nuevo, el espíritu humano, que será renovado a través de ¿qué? A través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Pondré en vosotros mi espíritu. Repito, la limpieza es por medio del agua, la transformación es por medio del Espíritu. Pero al final, y muy en la línea de la profecía de Jeremías, dice: el hombre naturalmente cumplirá la ley. Se desarrollará una comunión de dependencia. ¿Sí? Los traerá, los limpiará, transformará su corazón y restaurará la comunión. Dice el verso 27: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Nota, el hombre no había sido capaz de complacer a Dios, aunque se sabía la ley de memoria. Pero ahora, a través de ubicarlos, de limpiarlos, de transformarlos, Dios va a hacer, porque dice: yo haré que anden en mis estatutos y que habiten en la tierra que di a sus padres. Si tú observas en este texto del profeta Ezequiel, la operación transformadora de Dios en su pueblo tiene tres grandes protagonistas. La ubicación: el pueblo que fue exiliado ahora es ubicado nuevamente en la tierra de la heredad. O sea, la ubicación es protagonista. Ahí serían retornados. El agua, que es el elemento que los limpia, y el Espíritu de Dios, que es el instrumento que los transforma y restaura la comunión. Ahora, hay un detalle bastante llamativo en estas dos porciones que hemos observado, y si usted lo notó, lo hicimos así en forma tangencial. Todo lo que estos dos textos describieron, si usted se dio cuenta, es algo que Dios va a hacer. Dios lo va a hacer. Si notaste con detenimiento, el pueblo ni siquiera tomará la iniciativa de regresar a su tierra. Dios dice: yo los traeré. Yo pondré mis leyes en sus corazones.
en su mente, yo las escribiré en su corazón. Yo haré que anden en mis estatutos. Todo lo hace Dios. Él lo hará. Escúchame. Todo el proceso que está anticipando el Antiguo Testamento tiene una premisa fundamental. Estamos frente a una obra que solo Dios hace. Y quiero cerrar la reflexión resumiendo de los dos textos. Porque vuelvo y repito, esto que estamos viendo hoy, usted va a encontrar su perfecta relevancia en todo lo que vamos a ver a partir del próximo miércoles, cuando el nuevo pacto ya es instaurado. ¿Qué deducciones generales podemos anticiparnos acerca del nuevo nacimiento al mirar lo que fue anticipado en el Antiguo Testamento? Escuche. Y voy a mencionar que 1, 2, 3, 5 cosas. Escuche, primero, el nuevo nacimiento es una obra que solo Dios hace. Y por eso quiero ser enfático, que solo Dios hace. Ni usted ni yo podemos hacer algo ni para nacer de nuevo, ni para que alguien nazca de nuevo. Esta es una obra que solo Dios hace. Segunda conclusión de estos dos textos. El nuevo nacimiento es una acción que se da al interior del ser humano. Eso tiene que ver con una ley en el corazón, escrita en el corazón, en la mente, con un espíritu nuevo. Una obra que se da al interior del ser humano. Eso no tiene que ver con conductas exteriores. Este nació de nuevo porque mire ya lo que hace. No. Esto no define el nuevo nacimiento. Puede que lo evidencie, pero no lo define. ¿Ves la diferencia? Tercero, se da por la mediación del agua y el Espíritu de Dios. Y lo vimos en Ezequiel. Cuando hablamos del agua, no es el líquido que nosotros tomamos y que el sistema sacrificial todo el tiempo mencionó para purificación de las ropas del sacerdote, de las personas. No. Está hablando de algo más que eso y lo vamos a ver más adelante. Pero es importante la mediación del agua y del Espíritu. Ahora entiendes lo que el Señor le dijo a Nicodemo. El que no naciere del agua y del Espíritu. Otro detalle, bueno, ya no sé cuántas llevamos, pero en el nuevo nacimiento es fundamental el cambio de ubicación y particularmente de ubicación espiritual. Incluso Pablo lo describe en Colosenses: fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios lo dice a través del profeta Ezequiel: yo los traeré de las naciones en que fueron esparcidos y los pondré en su país, en la heredad. Vamos a entender la trascendencia que esto tiene. Pero el nuevo nacimiento también es el evento a través del cual se restaura la comunión íntima con Dios desde el interior. Esa que disfrutaba Adán, esa que se da desde dentro de nosotros, esa que no responde a algo que usted tiene que hacer, sino algo que usted tiene que disfrutar y deleitarse. Y finalmente lo que apreciamos en
Este anticipo profético es que el nuevo nacimiento es el cumplimiento, en el nuevo nacimiento el cumplimiento de la ley es una respuesta natural. Escuche, no es que ahora no hay ley, como algunos mencionan por ahí, se acabó la ley, ahora viva la gracia. No, sin duda alguna. La gracia es lo que nos sostiene. Pero la ley ya no es una carga, es una respuesta natural, porque está escrita en nuestros corazones. Esto ya había sido anticipado en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver ahora cómo comienza a ser manifestado cuando el nuevo pacto es instaurado. Así que prepárate, vamos a seguir avanzando, pero quiero que pensemos en esto antes de orar. Porque vuelvo y te repito, no hay nada que tú puedas hacer para nacer de nuevo. Ni para que alguien nazca de nuevo. Padre, gracias. Gracias por permitirnos apreciar en la Escritura el diseño de un plan glorioso que tú habías anticipado, Señor, a través de tus profetas, y que dejaste registrado en la Escritura para que pudiéramos apreciarlo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para poder apreciar el valor de todo lo que tú hiciste, para darnos o revivir en nosotros el Espíritu y darnos una nueva vida. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.